Si me acompañan en el largo recorrido que en este capítulo se inicia, retrocederemos en el tiempo hasta el año 1989 para ver la Semana Santa de Abarán, mi pueblo, en Murcia, España, Europa. Los desfiles de la Pasión de la Semana Santa de Abarán se encuentran entre los más coloridos, bellos y populosos de la región de Murcia. No en vano está catalogada como fiesta de interés litúrgico regional desde el año 1985. Esta fiesta hunde sus raíces en el siglo XVII, aunque fue a mediados del XIX cuando los antepasados de los abraneros celebraron sus primeras procesiones. A lo largo de los años, Abarán ha sabido dotar a su Pasión de Cristo de un carácter genuino y altamente creativo. Las 10 hermandades vigentes en esta Semana Santa y los numerosos fieles que convoca cada año alcanzan su punto álgido en la mañana del Domingo de la Resurrección, cuando se celebra la procesión de las reverencias o el encuentro, que los reúne a todos en la plaza del Ayuntamiento para celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte. Amigos todos, soy José Antonio Gómez. Con este vídeo queremos dejar plasmada la religiosidad popular de nuestro pueblo. Además, destacar las características de las procesiones de Semana Santa de Abarán, dejando grabado algo de nuestra historia. Quiero agradecer a todas las personas que han participado para llegar al feliz término de nuestro proyecto. Gracias. Ha sido José Antonio Gómez quien les ha dirigido unas palabras a modo de salutación en esta Semana Santa 1989. No existen datos concretos que certifiquen el origen de los desfiles de la Pasión de Cristo dentro de la Semana Santa de Abarán. Sin embargo, estudiosos del tema hablan de la existencia de un documento fechado en 1610, que cuenta con declaraciones del carmelita Fray Juan de Toro, quien llegó a Abarán para predicar en Semana Santa, encontrándose que en la villa se organizaban procesiones de penitentes rezando el Vía Crucis, el Jueves Santo. En el año 1840, siendo alcalde de Abarán, don José Gómez del Seco, y regente de la parroquia de San Pablo, Fray Antonio de Alarcón, comenzaron a celebrarse los primeros desfiles pasionarios dentro de la Semana Santa abaranera. En la noche del Jueves Santo desfilaban las imágenes de la Magdalena, nuestro Padre Jesús, San Juan Evangelista y la Virgen de la Soledad. Estos pasos salían de nuevo en la madrugada del Viernes Santo, aunque figuraba el Cristo yacente, en sustitución del anterior. Todas las imágenes y andas eran propiedad de la parroquia de San Pablo. Aquí estamos en el interior de la parroquia de San Juan Bautista, a la entrada misma del pueblo donde tiene su ubicación esta parroquia que fue levantada a expensas de don Juan Sáez Hurtado. Aquí tienen al titular de la parroquia, San Juan Evangelista. Bien, pues aquí vamos a poner punto y final a este primer episodio para continuarlo con los desfiles que se produjeron a lo largo de la Semana de Pasión de 1989. Aprovecho la circunstancia para darles las gracias por la visita que hacen continuamente a mi canal de YouTube. Un saludo de Ángel López Miñano.